Hola a todos. Hace un poco de física. Vamos a continuar con la explicación del tema de campo magnético. Y lo hacemos hablando de campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted observó que una corriente eléctrica era capaz de desviar la aguja de un imán. Es decir, una corriente eléctrica originaba campos magnéticos. Más tarde, Biot y Savart, franceses, obtuvieron una expresión para calcular el campo magnético creado por un conductor en un punto del espacio que rodeaba a ese conductor. Y esa expresión tiene la siguiente forma, es decir, el módulo del campo magnético creado por un conductor en un punto a una distancia r viene dada por esa expresión, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, cuyo valor siempre os lo darán. La I es la intensidad de corriente que se mide en amperios y la R es la distancia del conductor al punto donde queremos calcular el campo magnético y se mide lógicamente en metros. Ahí tenemos el conductor y el punto donde tenemos que calcular el campo magnético. Hemos hablado del módulo que tiene esa expresión. Hablemos ahora de la dirección que tiene ese campo magnético. Bien, pues la dirección va a ser tangente a la circunferencia que es perpendicular a ese conductor, pasando dicho conductor por el centro de la circunferencia. Y esta circunferencia va a tener de radio la distancia del conductor al punto. Y sentido, el marcado por la regla de la mano derecha, de tal forma que vamos a colocar la mano derecha como si agarráramos un tubo, el conductor, con el pulgar en el sentido en el que marque la corriente eléctrica. Y trataremos de coger con los 4 dedos, con las 4 uñas de los otros 4 dedos, el punto donde queremos calcular el campo magnético. Hacia donde queden dirigidas esas 4 uñas va a ser el sentido hacia donde vaya el campo magnético. Si lo hacemos de esta forma, veremos que el campo magnético en este caso va a ir dirigido hacia adentro del papel. Si tenemos varios cables, varios conductores, el campo magnético total creado sobre un punto se calculará utilizando el principio de superposición. Es decir, será la suma vectorial del campo magnético creado por cada uno de los conductores en dicho punto Veamos ahora el campo magnético debido a una corriente circular. La ley de Biot y Savart permite también calcular el campo magnético en el centro de una espira circular de radio R, recorrida por una corriente eléctrica I. Y esa expresión va a quedar de la siguiente manera. Mu sub 0 I partido 2R. Todo medido en unidades internacionales. La dirección de este campo magnético va a ser perpendicular a la espira. Y sentido me lo va a indicar otra vez una nueva regla de la mano derecha. Pero colocando esta vez los dedos, los 4 dedos, de tal manera que sigan el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, según la dirección marcada por el dedo pulgar extendido, ese será el sentido del campo magnético. Campo magnético debido a un solenoide.
Un solenoide es un conjunto de espiras circulares paralelas que pueden ser recorridas por la misma corriente. El campo magnético exterior al solenoide es muy débil, mientras que el campo magnético en el interior del solenoide es muy intenso y es paralelo al eje y prácticamente uniforme. Y su expresión matemática es la que tenéis ahí escrita, donde n minúscula es el número de espiras por unidad de longitud, es decir, n mayúscula partido de m, donde la n mayúscula va a ser el número total de espiras y la L la longitud del solenoide, que vendrá medida lógicamente en metros. En cuanto a la dirección y sentido de este campo magnético, debido a un solenoide, va a ser exactamente igual al debido a una corriente circular. Es decir, colocaremos la mano derecha de tal forma que los 4 dedos sigan el sentido de la corriente eléctrica y el sentido del campo magnético vendrá indicado por el dedo pulgar. Tal y como tenemos en esta imagen, el campo magnético sigue el sentido del pulgar. Ley de Ampère. Bien, la ley de Ampère a veces la han preguntado de forma teórica en selectividad y simplemente tenéis que poner su definición, que nos dice que la integral del campo magnético alrededor de una curva cerrada y orientada, C, esa va a ser la curva, es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica I que pasa a través del área encerrada por C. Vamos a ver ahora 2 ejercicios. Aquí tenéis el enunciado del primero. Le damos al pausa, lo leemos detenidamente y continuamos. Apuntamos los datos que tenemos. La carga eléctrica, que es un movimiento rectilíneo uniforme, me dan la velocidad y me dan el campo magnético. Me piden la fuerza magnética, el vector fuerza magnética. Pues vamos a aplicar su expresión Q por V vectorial V. Vamos a resolver primero el producto vectorial. Para ello sabemos que hacemos un determinante de 3×3 en el que la primera fila son los vectores unitarios y JK. Segunda fila, las componentes de la velocidad. Como solo va en el eje X, 2i, pues solo ponemos el 2, donde el eje unitario y. Lo mismo nos pasa con la tercera fila, son las componentes del campo magnético, que me dice que es 5j, por lo tanto, donde el vector unitario j. Resolvemos el producto vectorial con el determinante y tenemos 10k. Si lo hacemos con el determinante, ya tenemos la dirección y sentido, el módulo dirección y sentido del producto vectorial VB, con lo cual luego no tendremos que estar aplicando ni la regla de la mano derecha ni la regla del sacacorchos o del tornillo. Por lo tanto, la fuerza magnética, que es QV vectorial B, simplemente será sustituir los valores. Y nos sale 2 por 10 elevado a menos 5 newtons. El segundo apartado nos pide cuál es el valor y dirección del campo eléctrico. Como me han dicho que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, eso significa que la fuerza de Lorentz va a ser igual a 0. Es decir, fuerza eléctrica más fuerza magnética igual a 0. Sustituimos lo que tenemos. La fuerza eléctrica va a ser igual a menos fuerza magnética. Es decir, Q por campo eléctrico igual a menos 2 por 10 elevado a menos 5K. Simplemente ya sustituimos el valor de la carga, despejamos el campo eléctrico y tendremos su valor vectorial, es decir, módulo, dirección y sentido. Segundo ejercicio.
Le damos al pausa para leer el enunciado detenidamente y continuamos. En este caso, lo que tenemos que hacer primero es un esquema de la situación. Tenemos dos conductores paralelos. El sentido de la corriente lo vamos a marcar con la punta de la flecha. Los dos van en el mismo sentido, esas dos corrientes. Me piden calcular el campo magnético en el punto 30 centímetros. Lo señalamos. Aplicando la regla de la mano derecha, vamos a dibujar el campo magnético creado en ese punto por el primer conductor. Colocamos la mano derecha de tal forma que el pulgar va en el sentido de la corriente, en este caso hacia arriba, y con los 4 dedos tratamos de coger el punto. Los 4 dedos me van a señalar, las 4 uñas me van a señalar hacia adentro del papel. Hacemos lo mismo para el conductor 2 y es exactamente igual. Pulgar hacia arriba y los 4 dedos me indican el sentido del campo 2, que es hacia adentro del papel. Por lo tanto, el campo magnético total en ese punto es la suma de los campos 1 y 2. Sustituimos con la expresión de Biot-Savart y a cada magnitud le damos su valor y tendremos el campo magnético total. Ojo que las distancias me las han dado en centímetros, hay que pasarlas a metros. El primer conductor va a estar a 20 centímetros del punto y el segundo conductor va a estar a 10 centímetros del punto. Con lo cual obtenemos el módulo de ese campo magnético. Como el campo magnético es hacia adentro del papel, quiere decir que está colocado en el eje negativo de la coordenada Z. Por lo tanto, va a ser menos K. Segundo apartado, pues se trata de hacer lo mismo. Señalamos el punto, que en este caso es el punto medio entre ambos conductores, y volvemos a dibujar el campo magnético para cada uno de los conductores. En el primer caso es exactamente igual al del apartado A, lo que pasa que en ese punto. Es decir, el campo magnético queda interior al papel. Campo magnético 2, pulgar hacia arriba, y ahora tratamos de coger con los 4 dedos, tocar con los 4 dedos el punto P y tenemos que girar toda la muñeca, todo el puño hay que girarlo, de tal forma que las uñas señalan hacia afuera del papel, hacia nosotros. Por lo tanto, B2 nos queda así. Es decir, el campo magnético total es la resta de B2 menos B1 porque van en sentido contrario. Pongo B2 menos B1 considerando que el eje Z positivo es hacia donde va B2 y B1 va hacia el eje Z negativo. Sustituimos cada magnitud por su valor y como en este caso las intensidades de corriente y las distancias de ambos conductores al punto son iguales, eso quiere decir que el campo magnético total nos da 0. Hasta luego.